La mente humana es un misterio infinito, capaz de crear, imaginar y hasta de transformar la realidad. Pero ¿qué ocurre cuando un grupo de personas intenta dar vida a lo inexistente? ¿Puede la mente humana generar un espíritu de la nada? En la década de 1970, un grupo de investigadores en Canadá decidió desafiar lo imposible. Su misión: crear un fantasma. Su experimento, conocido como el experimento Philip, sigue siendo uno de los casos más intrigantes de la parapsicología moderna. Esta es la historia de cómo la ciencia y lo sobrenatural se cruzaron en un intento por demostrar que los fantasmas no son más que una construcción de nuestra propia mente. En 1972, un grupo de investigadores liderados por el Dr. A.R. George Owen, un matemático y parapsicólogo británico radicado en Canadá, decidió llevar a cabo un experimento sin precedentes. La Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto organizó un estudio para explorar si un grupo de personas podía crear una entidad fantasmal mediante el poder de la mente colectiva. La hipótesis era simple: si los fantasmas existen debido a nuestra creencia en ellos, entonces tal vez también podamos crearlos. Con esta idea en mente, el equipo comenzó a diseñar la historia de Philip Aylesford, un personaje ficticio que sería el centro del experimento. Para que el experimento tuviera éxito, Philip necesitaba una historia convincente. El grupo le dio una identidad detallada. Philip Aylesford era un noble inglés del siglo XVII, casado con una mujer fría y autoritaria. Su vida cambió cuando se enamoró de una joven gitana llamada Margot. Descubierto, su esposa lo acusó de traición y, devastado por la pérdida de su amor, Philip se suicidó. A pesar de que esta historia era completamente inventada, el equipo la memorizó al detalle, con la esperanza de que, al concentrarse en ella, pudieran darle algún tipo de existencia. Durante meses, el grupo se reunió para hablar sobre Philip, visualizándolo y tratando de comunicarse con él mediante sesiones de meditación. Sin embargo, sus esfuerzos iniciales fueron en vano. No hubo respuestas, ni golpes en la mesa, ni señales de actividad paranormal. Parecía que Philip seguía siendo solo un producto de la imaginación del grupo. Frustrados, decidieron cambiar de estrategia y adoptar un enfoque más tradicional en la comunicación con espíritus. Inspirados por las sesiones espiritistas del siglo XIX, el grupo optó por una nueva estrategia: realizar sesiones de mesa. Se sentaron alrededor de una mesa iluminada por velas y comenzaron a llamar a Philip como lo harían en una sesión de espiritismo real. Pronto, algo increíble ocurrió. Golpes en la mesa respondían a sus preguntas, indicando que Philip, de alguna manera, estaba allí. El grupo estaba atónito. ¿Era esto realmente una entidad sobrenatural? ¿O estaban, sin saberlo, influenciando la realidad con el poder de su subconsciente colectivo? Lo que comenzó con simples golpes evolucionó rápidamente. La mesa se movía por sí sola, inclinándose sobre dos patas o deslizándose sobre el suelo. Philip parecía tener personalidad propia. Respondía con golpes específicos, afirmando conocer su propia historia. Incluso reaccionaba a bromas y emociones del grupo. Lo más inquietante fue que, aunque los investigadores intentaron atrapar la mesa en movimiento con cámaras, nunca pudieron detectar fuerza externa alguna. Pero, ¿era Philip un verdadero fantasma o simplemente una manifestación de la psique colectiva del grupo? El caso de Philip llevó a algunos investigadores a considerar una explicación psicológica: la psicoquinesis. Según esta teoría, la mente humana podría, inconscientemente, influir en el entorno físico. En otras palabras, el grupo podría haber movido la mesa y generado sonidos sin ser conscientes de ello. De ser cierto, esto sugería que los poltergeists y otros fenómenos paranormales podrían ser producto de la mente humana, en lugar de la presencia de espíritus reales. El éxito del experimento Philip llevó a otros grupos a replicarlo con diferentes historias y personajes inventados. En algunos casos, los resultados fueron similares: respuestas a preguntas, movimiento de objetos y una aparente conciencia en las entidades creadas. Pero ninguna de estas manifestaciones pudo ser comprobada científicamente fuera del contexto del grupo. Esto dejaba una pregunta sin resolver: ¿realmente habían creado una entidad o simplemente estaban experimentando un fenómeno de sugestión colectiva? El experimento Philip nunca pudo demostrar de manera concluyente que habían creado un fantasma real. Sin embargo, dejó una pregunta inquietante: si la mente humana puede generar ilusiones tan convincentes que se manifiestan físicamente, ¿hasta dónde llega nuestra capacidad para alterar la realidad? Este experimento sigue siendo estudiado por parapsicólogos y escépticos,
como una prueba de que lo desconocido sigue desafiando los límites de nuestro entendimiento. El experimento Philip es un recordatorio de que nuestra percepción de la realidad puede ser más frágil de lo que creemos. ¿Fue Philip un fantasma creado por la mente humana o simplemente un truco del subconsciente colectivo? Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva, pero una cosa es cierta: lo paranormal y la psicología están más entrelazados de lo que imaginamos. Y si un grupo de personas pudo dar vida a un fantasma con solo imaginarlo, ¿qué otras realidades somos capaces de construir?